vamos a hacer en el libro de Segunda de Crónicas, amén. Segunda de Crónicas, capítulo 7, el verso 14. La palabra del Señor la leemos honrando Padre, Hijo y Espíritu Santo, dice así: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Elevemos una oración. Padre nuestro que está en el cielo, Señor amado, le damos gracias, Jehová, por su santa y bendita palabra que va a ser expuesta desde ya, Jehová. Derrame sobre cada uno de nosotros sabiduría, ciencia y conocimiento de lo alto, para que podamos entender y comprender su palabra. Ayúdenos, Señor, y que su Espíritu Santo nos siga guiando. En el nombre de Jesús, amén, amén. Gloria sea al Señor. Bien, amada Iglesia del Señor, estamos llevando un breve estudio, ¿no?, sobre el texto en Segunda de Crónicas, capítulo 7, verso 14, en el cual estuvimos viendo un poco acerca de la condicionante que hay en el versículo, lo que se debe de cumplir, lo que va a suceder, lo que Dios promete que hará si nosotros cumplimos con una parte, ¿sí? Estuvimos viendo también un poco de la historia con respecto a cómo nace, cómo surge este texto. Entonces, nos quedamos por la parte de la humillación y estuvimos viendo sobre esa humillación externa, esa humillación interna también, amén. Vimos que esa humillación externa ya todos la conocemos, ya todos nos podemos dar una idea, amén. Ya todos nos podemos dar una idea de lo que puede ser. Esa humillación externa es cuando uno aparenta humillarse delante de Dios, pero no solamente aparentar, sino que el cristiano también tiene que tener una humillación externa. Esto se refiere ya a lo que sale desde nuestro interior, amén. En esta parte lo que sale de nuestro interior, ¿qué es? El que nuestro cuerpo se humille delante del Señor. Amén. Esto es para quienes son jóvenes, para quienes todavía pueden doblar sus rodillas y humillarse delante de la presencia del Señor. Pero también hay otra parte, esa parte donde se trata de engañar o se trata de simular una humillación. Amén. Hermanos que pueden estar orando en la iglesia, arrodillados tanto tiempo, o que pueden mostrar que se humillan delante de Dios, pero saliendo de la iglesia quizás están cometiendo pecado, quizás están cometiendo o haciendo actos indebidos delante del Señor, o quizás se están arrodillando pero su corazón está lejos del Señor, ¿sí? Hemos visto en la palabra de Dios que un corazón que no es humilde, el Señor lo mira de lejos. Amén. Entonces, ahí entra esa parte de la humillación interna, donde ¿qué se tiene que humillar? El corazón. ¿Cómo se tiene que humillar ese corazón? Una de tantas partes es siendo humildes delante de la presencia del Señor. Amén. Sometiéndonos a Dios, haciendo actos de humillación, como cuáles, como la obediencia. Uno de los actos más principales en la humillación no solo es postrarnos nosotros, arrodillarnos y llorar, llorar, llorar. Ese acto que demuestra nuestra humillación, ese acto que prueba las lágrimas que estamos derramando quizás en la oración. ¿Sabe qué es lo que lo demuestra? La obediencia. Amén. La obediencia a Dios es esa prueba de que nosotros nos estamos humillando a Él. Amén. Esa es, como quien dice, esa prueba de que las lágrimas que estoy derramando, de que en ese momento donde yo me postro a orar delante del Señor, empiezo a gemir, empiezo a llorar, empiezo a sentirme delante de la presencia del Señor, quizás ahí doblegado.
pero yo lo voy a terminar de probar a través de la obediencia. Si no hay obediencia a la palabra del Señor, la humillación, las lágrimas, déjenme decirle que son en vano. Amén. Filipenses capítulo 2, verso 8. Filipenses capítulo 2, verso 8. La palabra del Señor dice: y estando en la condición de hombre, hablando de quién, de nuestro Señor Jesucristo, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. ¿Qué dice después de la coma? Haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Fíjese bien nuevamente este texto. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. ¿Por qué? Bueno, ya lo sabemos, ¿no? Él era el mismo Dios aquí en la tierra. Y dice que se humilló a sí mismo. ¿Cómo? Da la respuesta también. Haciéndose obediente hasta la muerte. Amén. Entonces, cuando nosotros nos humillamos delante de la presencia del Señor, o la humillación que demanda el Señor de nosotros, trae consigo obediencia. Sin obediencia, déjeme decirle que la humillación que nosotros podamos tener, no le encuentro otra palabra más que decir que no sirve para nada. Amén. Tenemos que tratar de obedecer a nuestro Dios. Si quizás usted ha cometido un pecado, si quizás va y se dobla delante de la presencia del Señor, gloria a Dios. Dios va a ver esa humillación que usted le está cometiendo. Dios va a ver ese corazón, esa intención, y que usted pelee para no volver a cometer lo mismo. Amén. Y aún no solamente es humillación por pecado. Muchos tienen el concepto de que yo me humillo a Dios cuando he cometido un pecado. No. Nosotros como cristianos nos tenemos que humillar a Dios a tiempo y fuera de tiempo. Cuando hay problemas, cuando hay adversidades, cuando estamos bien, cuando estamos felices, cuando Dios ha dado algo a nosotros, también tenemos que humillarnos delante de Él. Amén. Recuerden que en una de las partes de la predicación les he dicho que la humillación es voluntaria. Y en este momento lo vuelvo a aclarar. La humillación es voluntaria. Dios no obliga a nadie a humillarse delante de Él. Si todos los que vinieran a los caminos de Dios o todos los que pertenecen a Él son obligados a humillarse, Él no diría en 2 de Crónicas 7:14, si se humillare mi pueblo. Amén. La humillación es voluntaria. Si usted está en el Espíritu, eso va a ser algo fácil de hacer. Si usted está en la carne, lo veo muy complicado. Dios no va a obligar a nadie. Si usted le pide a Dios humillarse, porque quizás usted está sintiendo que está apagado, quizás usted está sintiendo que cuando escucha las alabanzas ya no siente nada, está seco. Cuando está orando, siente usted que está seco también. Están predicando y también usted no siente nada. No es el que está al frente, no es a quien usted está escuchando, es usted quien está seco. Amén. Muchas de las veces. Entonces, en esos momentos cuando nos sentimos así y le podemos pedir a Dios que Él nos ayude a humillarnos delante de su presencia, Dios va a moverse, pero nosotros le hemos pedido. Amén. Sigue siendo una humillación voluntaria.
Porque nosotros sin Dios no nos podemos humillar. Sin el Espíritu Santo no hay una humillación genuina que viene desde el interior. Porque nosotros aún en el mundo éramos duros, éramos sin corazón prácticamente. No llorábamos, éramos malos y perversos. Y aún muchos que están en iglesia siguen siendo duros para llorar delante de Dios. Y no lo digo solo en la iglesia, quizás en la intimidad, en sus hogares, tampoco están llorando delante del Señor. Y nosotros tenemos que tener claro que Dios, al enmarcarlo en el texto bíblico, se lo está demandando al pueblo. No es solo una condicionante, sino que también está demandando el Señor que el pueblo se humille. Porque si el pueblo se humillara siempre, o si el pueblo, o un cristiano, o un inconverso, por decirlo así, se convierte a Cristo, y si siempre se humillara, el Señor no tuviera la necesidad de escribirlo. Pero el Señor lo escribe en su palabra. Es como que si en el trasfondo, es como que si en la parte de atrás del texto, como que el Señor parafraseando, diciendo: mi pueblo no se está humillando. Mi pueblo no se humilla. Porque si el pueblo se humillara, el Señor no tuviera que decir: si mi pueblo se humillara. También es una palabra profética. Amén. Dios diciendo lo que el pueblo también tiene que hacer para que se mueva la presencia del Señor, para que se mueva lo que hemos visto que cumplirá el Señor, que es una promesa, porque está escrito en su palabra. Si está escrito en su palabra, es una promesa. Amén. Nosotros tenemos que hacer la primera parte. Y es que el Señor también lo dice y lo aclara en su palabra, porque mucho pueblo del Señor no se quiere humillar delante de la presencia del Señor. Mucho pueblo del Señor piensa que la rutina, piensa que lo que hace para Dios es lo correcto, pero ciertamente no hay humillación. El pueblo del Señor comienza a enfriarse. Comienza un proceso donde el cristiano empieza a bajar la intensidad ¿de qué? Del amor a Dios. Por más que me diga yo sí lo amo, yo sí lo amo, yo sí lo amo, ya lo he dicho en otras predicaciones. El amor no se demuestra con palabras. El amor se demuestra con hechos. Amén. Y es por eso que muchas veces tienen que ocurrir tantas cosas en la vida del cristiano. Muchas veces tiene que ocurrir el hambre, la necesidad, la enfermedad. No es porque Dios sea malo. Muchas veces el Señor permite que en nosotros haya o pasen estas cosas. ¿Sabe por qué? Porque nosotros, aun siendo cristianos, somos cerrados. Nuestra naturaleza de esta carne no le gusta humillarse delante de Dios. ¿Y qué hace el hombre natural? El hombre natural necesita tener, por decirlo redundante, una necesidad para humillarse. Es el mal concepto que entra en la cabeza del hombre, del cristiano, que tiene que haber una necesidad en mi vida para yo humillarme. Y muchas veces no nos damos cuenta que si tenemos todo, si empezamos a tener grandes cosas o lo necesario, no hay humillación a Dios. Por eso
eso empiezan a ocurrir tantas cosas. No porque el Señor así lo quiera con nosotros. Es que también en esa parte involucran muchas cosas, pero solo me voy a enfocar en esta, en la humillación del pueblo. Por eso ocurren tantas cosas, enfermedades, por eso ocurren también la falta de economía a veces, que el Señor lo permite, porque dice la palabra que nada ocurre debajo del cielo, ni las hojas de los árboles se mueven, si no es por la voluntad del Señor. Amén. Dios demandando humillación. ¿De quién? Del pueblo, de su pueblo. O a veces coge también cosas externas. La familia es lo primero que entra. Lo primero. Aún puede ser alguna situación en el barrio. Dios se puede mover de muchas cosas. ¿Para qué? Para que el pueblo despierte. Y el pueblo recuerde que hay una humillación escrita en la palabra del Señor que no hay que descuidar. Tengamos o no tengamos, estemos tristes o estemos alegres, hay que buscar la humillación a Dios. Amén. Por eso lamentablemente el pueblo se humilla cuando hay necesidad. Ahí usted ve a muchos venir a los caminos de Dios. Usted si se acuerda en el tiempo de pandemia cómo ponían alabanzas todos los barrios. Todos los que ponían tantas músicas, salsa, a veces rock, todos empezaron a poner alabanzas. Hubo una necesidad. Y esa necesidad mueve al hombre a buscar, tratar algo que le dé esa salida, esa escapatoria. Lo mismo es el cristiano, es igualito. Cuando Dios ve que tú ya te estás enfriando, cuando Dios ve que ya quizás estás cantando, estás orando, estás haciendo tantas cosas, pero el corazón se empieza a secar, comienzan a venir las pruebas. Comienzan a venir no solo las pruebas, sino también la mano de Dios, porque nos ama. Amén. La mano de Dios viene por amor a su Hijo Jesucristo. Amén. Por eso viene la mano del Señor. No porque somos grandes o hacemos esto y lo otro, nada que ver. La mano del Señor viene porque nos ama. Y Él busca la humillación de su pueblo. Amén. Entonces esa es una de las partes importantes que está escrita en este texto. La humillación del pueblo. Si mi pueblo se humillare, sobre el cual mi nombre es invocado. No solamente una humillación en la iglesia. No solamente para que en la iglesia, porque un punto que quiero decir es que cuando venimos a la iglesia, como la presencia del Señor está aquí, siempre nos mueve a que nosotros nos humillemos delante de Él. Pero ahí no termina el asunto. El asunto va más allá. Fuera de las puertas de la iglesia tenemos que buscar humillarnos delante de Dios, porque eso se olvida. La televisión, que el trabajo, que una cosa, que otra cosa, hay que sacarle tiempo a Dios para humillarnos delante de Él. Y si no hay humillación, dice la palabra, pedid y se os dará, buscad y hallaréis. Amén. Y viene otra parte también que dice, y oraren. ¿Sí? Este es otro de los puntos que nosotros podemos tener claro. Nosotros podemos decir, sí, la oración yo la conozco, yo sé lo que es la oración. Conversar con Dios, pedirle a Dios. Ya sé lo que dicen las Escrituras. Las Escrituras dicen que tengo que orar a tiempo y fuera de tiempo. La Biblia dice que tengo que orar y no tengo que ser altivo en mi corazón. Pero quiero enmarcar unas cosas.
que el Señor me hacía ver mientras estaba haciendo el cuerpo de esta predicación. Si bien es cierto, el libro de Mateo capítulo 6 verso 5 dice: y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. De tantas cosas que podemos ver en el texto, de tantos temas que podemos sacarle, solo tomémonos en la parte de la altivez. Amén. Una de las cosas que demanda el Señor, la humildad de su pueblo para orar. No para ser visto por el hombre, sino ser visto por ¿quién? Por Dios. El mismo libro de Mateo, en el capítulo 26, verso 39, dice: yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo. Amén. Hasta ahí voy a dar lectura. El resto también lo puede leer, pero yo me voy a enfrascar en esto un ratito. Otra versión de este texto dice que él se postró y luego oró. Aquí vemos una vez más un refuerzo del texto de Segunda de Crónicas 7:14, que lo primero que tiene que ocurrir es la humillación. Amén. Para que la oración que nosotros hagamos sea genuina, para que la oración que nosotros hagamos sea escuchada por Dios. Vimos en Mateo 6:5 que Dios o Jesús dice que no sea como los hipócritas, que ellos adoran el orar de pie en la sinagoga, o sea, haciendo mención a la altivez. Y vemos en Mateo 26:39 que el Señor dice: se postró sobre su rostro, y en otra versión dice que luego de postrarse, oró. Tantos textos que nos respaldan el orden en el que el Señor nos dice las cosas. Primero, que nos demanda humillación. Luego, que viene, ahí sí, entra en la oración. Amén. Eso es lo ideal, humillarse desde nuestro corazón. Y también entra la parte externa. Aquellos que somos jóvenes todavía, aquellos que todavía no funcionan las piernas, los huesos, aquellos que todavía tenemos vitalidad para hacerlo, doblar las rodillas delante de Dios. Porque yo siempre he dicho que cuando uno es joven y no dobla sus rodillas, algo pasa ahí. Créame, algo pasa ahí. Por cada punto que usted lo busque, que usted le quiera añadir, que usted le quiera buscar, que usted le quiera refundir por ahí, algo pasa. Porque cuando se humilla mi corazón, no puedo contener mi cuerpo que se doble y se postre delante de Dios. Amén. Cuando el Espíritu Santo me tiene avivado, solo esa presencia de Dios, como vimos la semana pasada, cuando ellos iban camino al tabernáculo que había sido ya construido, vimos que la presencia de Dios que cayó sobre ellos los hizo postrarse en tierra. La presencia de Dios provoca eso. Amén. Y si un joven que todavía puede doblar sus rodillas no lo hace, póngase a cuenta con Dios, porque algo pasa en su vida. Amén. Entonces esa parte de humillarse es importante. ¿Por qué? Porque entrar en la oración tiene que ser un momento solemne. Solemne es algo importante, algo como sagrado. Entrar en la oración del Señor tiene que ser algo sagrado para nosotros.
Y eso es algo que se ha ido perdiendo. Eso es algo que se ha dejado a un lado. Y no me refiero a solamente cuando están en la iglesia. Amén. En la iglesia podemos tener ese momento sagrado para orar a Dios. En la iglesia, como ética, que no nos podemos mover, no nos podemos ir a otros lados, sino que estamos concentrados en Dios. Esa ética, eso que hay, esas normas establecidas en la iglesia, esa sola presencia del Señor, provocan esa oración, ese momento sagrado. Pero algo que el cristiano ha perdido es ese momento sagrado fuera de la iglesia, pasando esa puerta. Puede ser esta iglesia, puede ser otra iglesia en la que alguien se esté congregando. Puede congregarse todos los días incluso. Pero muchas veces no hay ese momento sagrado en la oración. Yo recuerdo que cuando yo me congregué y mi pastora me empezó a coger a cargo, ella era tajante, ella era fuerte, era dura. Y ella nos decía que la oración, no solo en la iglesia, debe ser sagrada. Amén. Porque usted no está haciendo una oración reverente por el templo en el que está. Estamos haciendo una oración reverente porque el Dios al que le estamos pidiendo es soberano. Muchos ahora, cuando están fuera de la iglesia, la oración pierde el momento sagrado, el momento solemne. ¿Por qué lo digo? Están en sus hogares, ocurrió algo, usted se enojó, usted se airó, quizás pasó algo externo, quizás algo suyo mismo, y usted se molestó. Muchas veces, bueno, si es que lo hacen, pero los que llegan a hacerlo, cuando están molestos, así trompudos, perdone la palabra, van a orar. Señor, mira que me hicieron esto, Padre. Ayúdame, Señor, a contenerme, porque yo quiero cumplir tu palabra, pero están bravísimos. Ayúdame, Señor, yo quiero obedecerte. Sí, se puede decir palabras que están en la Biblia, pero ciertamente ese momento solemne se ha perdido. Y cuando terminan la oración, están más trompudos que cuando la iniciaron. Si eso ocurre, no hubo una oración en el Espíritu. Porque solo la presencia de Dios hace que todo mi semblante cambie, hace que yo me olvide de las preocupaciones, hace que yo me olvide de tantas cosas. Y para entrar a orar, yo tengo que tratar de calmarme. Si usted se ha airado con alguien, pida perdón, humíllese. ¿Qué habla el texto? Humillarse primero, luego entra en la oración. Pero muchos dicen, es que tengo que orar. No es orar como sea, no es orar porque tengo que hacerlo, no es orar porque así lo demanda el Señor.
Amada iglesia del Señor, la oración es un momento sagrado delante de la presencia de Dios. Esté usted en la iglesia o esté usted en su casa. Si va en el bus, bueno, usted puede ir tranquilo ahí en su mente. Pero si está en su casa, que haya una oración desordenada, no puede existir. Se ha perdido ese momento sagrado, se ha perdido ese momento solemne, que es cuando nosotros entramos a la presencia del Señor. O también algunos están tristes. Este es un punto muy controversial. Muchos quizás están tristes, están pasando una prueba. En el día hubo quizás o hay problemas de deudas, tantas cosas que pueden motivar al hombre la tristeza. Muchas veces ya unos hasta, porque la mosca se paró por ahí, ya están tristes. Aparte de que algo pasa ahí. Muchas veces en esa tristeza van a orar. Y voy a enmarcar algo. No es malo cuando uno está triste doblar sus rodillas delante del Señor, pero buscarlo a Él. Hay que tener cuidado en la tristeza. ¿Por qué lo digo? Muchos comienzan a orar cuando están tristes y le piden al Señor: Señor amado, yo he venido a buscar tu rostro, porque ciertamente me siento mal, no sé qué hacer, estoy desesperado. No sé si tú me puedas ayudar, Señor. Y desde ahí ya partió mal la oración. Muchas veces esa tristeza, eso que está afectándonos a nosotros, hace que de nuestra boca o de nuestros labios salgan palabras de falta de fe, palabras de incredulidad. Señor, yo no sé si tú me puedas ayudar porque este problema que tengo es muy grande, pero yo vengo a ti a orar, Señor. Y muchas veces se olvida el pueblo del Señor de la oración solemne. Ya cuando están en esa situación, la oración pierde la cabeza, el cuerpo y la parte final. Porque una oración está compuesta de todo eso. Amén. No es que es una oración desordenada. Hay estructura en la oración. Yo entro a adorar a Dios, ahí a adorar, a exaltar a mi Dios bello, a mi Dios hermoso. Sigo agradeciendo, pidiéndole perdón a Dios, hablando, orando el cuerpo de mi oración. Y luego finalizo agradeciéndole al Señor por tantas cosas, aún por haberme cambiado y transformado en ese momento que me puse a orar. Pero muchas veces cuando se está triste, solamente se dice: estoy afligido, estoy mal. Y el pueblo del Señor, el cristiano para ser exacto, se olvida que en su oración está hablando palabras de incredulidad. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 16 al 18. Dice: estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Aquí hablando de que siempre tenemos que estar gozosos. Eso no quiere decir que usted cuando esté triste no puede ir a orar. A veces uno está así, va a ir a orar y quizás no va a hablar nada, sino que solo va a llorar y a llorar delante de Dios. Dios va a escuchar esa oración. Pero muchas veces hay que tener cuidado, porque muchos cristianos
la tristeza los invade y los hace llegar a la incredulidad. Porque esa tristeza que ellos comienzan a sentir deja que se apodere de ellos. Cuando es mi Espíritu Santo el que ha puesto Dios en mí, el que tiene que tomar el dominio y el control. Hay que procurar hallar el gozo aún en la dificultad y en la adversidad. Amén. Romanos 12:12 dice: gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. El Señor no dice que no vamos a estar afligidos, que no vamos a estar tristes. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, pero ¿qué? Constantes en la oración. Amén. Mire Mateo capítulo 11, verso 24. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Creed que lo recibiréis. Seguridad, confianza, plenitud de que lo que estamos orando, el Señor lo va a oír y lo va a cumplir. Pero muchas veces la tristeza o la aflicción hace que yo hable cosas de incredulidad. Y hay que tener cuidado con eso. Por eso la oración tiene que ser un momento sagrado, un momento solemne. Y hay otros a los que se llaman o se dicen llamar los ocupados. Hay muchos casos. Yo solo puse unos cuantos. Los ocupados, los diligentes, los que dicen que hacen tantas cosas que no hay tiempo. Y no me refiero a los que no oran, ojo, no me estoy refiriendo a los que no oran. Me estoy refiriendo a aquellos que están tan ocupados que cuando tienen que orar, Padre nuestro que estás en el cielo, Señor amado, te pido esto, amén. Hay tanta diligencia por lo material que la oración se vuelve fugaz. Están dispuestos a orar porque tratan de cumplir la palabra del Señor. Dicen, yo tengo que orar porque tengo que cumplir con esta palabra, con los mandamientos. Vuelvo y repito lo que dije al inicio. No se trata de cumplir por cumplir. No se trata de cumplir porque ya. O de pensar que estoy cumpliendo y estoy haciendo las cosas bien. El momento del almuerzo, del desayuno, de la merienda, gracias Señor por estos alimentos, amén. Y ya tienen la media cucharada en la boca. O a veces ya la cucharada o el arroz ya está en la boca. Uy Señor, perdón, me olvidé, gracias Padre, en el nombre de Jesús, amén. Y siguen comiendo. Y eso se vuelve repetitivo, repetitivo, repetitivo y repetitivo. ¿Por qué? Porque no hay una consagración, un momento sagrado, un momento de espérate, a ver, vamos a detenernos. Yo voy a entrar a hacer qué cosa, voy a entrar a orar, no voy a entrar a hacer cualquier cosa, yo voy a entrar delante de la presencia del Señor. ¿Quién me está escuchando? No me va a escuchar el vecino, no me va a escuchar mi jefe, no me va a escuchar mi esposa, no me va a escuchar mi hermano, mi hijo, me va a escuchar el Rey de Reyes y Señor de señores. Amén. Él es quien me va a escuchar en ese momento. Por eso ese momento tiene que ser solemne, tiene que ser sagrado, tiene que ser un momento en el que yo tengo que tomarme mi tiempo para hacerlo y hacerlo bien.
Porque aun cuando van a dormir, Señor, a veces mi Señor le dice, solo en su mente, no han entrado a orar. Estoy cansado en el trabajo, sí me saqué el aire. Hoy caminé tanto, hoy hablé tanto, hoy estuve haciendo tantas cosas, aún en el hogar. Me tocó cocinar tanto, barrí, trapié, planché. Y se acuestan. Padre, Señor, aquí estoy, cuida mi sueño. Y ya están roncando. Ya están roncando y roncando. El Señor que está ahí, ya se fue. Con Cristo, pero el anticristo. ¿Y qué dicen al despertar? Bueno, por lo menos yo estoy orando. Gloria a Dios que yo estoy orando. El pastor dice, están orando cuando se van a dormir. ¡Amén! Un amén grande. Pero cuando se van a dormir, gracias Señor, porque suena el ronquido nada más. La oración es sagrada. Amén. El Señor no solamente dice en su palabra, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren como quieran. No. La oración es sagrada. Amén. Hay que tomarse el tiempo para orar y hacerlo bien. Si estoy enojado por algo que ocurrió, nadie está exento a enojarse, mis amados. Pero como a mí me enseñaron, trata de calmarte, porque no es a tu vecino al que le vas a hablar. Trata de calmarte porque es delante de Dios que te vas a humillar. Amén. Al amigo le podemos decir, quizás estoy apurado, estoy ocupado, chau, 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 chau. Pero a Dios que a pesar de que somos infieles, a pesar de que le fallamos, está ahí siempre. A pesar de que está dándonos la respiración para que nosotros hagamos todas esas cosas por las cuales decimos que estamos ocupados o que hemos estado cansados. El que nos dio la fuerza fue Dios. El que nos dio el aire para respirar y seguir viviendo y hacer todo eso fue Dios. El que entregó a su Hijo fue Dios. Dios merece que el tiempo de oración sea sagrado. Amén. Por más que digamos que ya sabemos todo, que estoy haciendo las cosas para Dios, hay que analizar cómo estamos haciendo las cosas para Dios. Amén, amada iglesia del Señor. Bien. Y luego viene y buscar en mi rostro. Este es otro punto que muchos tienen solamente en que es ingresar a orar. ¿Cómo yo busco el rostro del Señor? Ya tengo que orar. Ya voy a buscar el rostro del Señor, tienes que orar. Humíllate delante de Dios y ahí vas a buscar el rostro del Señor. También se refiere a que no tenemos que adorar a otros dioses, sino buscando solo el rostro del Señor. Sí. Dejar a los ídolos, dejar el Facebook, dejar la tele, dejar, qué sé yo, tantos que se postran ante otros dioses. Y buscar el rostro del Señor. Amén. Pero cuando el Señor dice busquen mi rostro, yo hago una pregunta. ¿Por qué pide que busquemos su rostro? ¿Qué hay en el rostro del Señor que Él pide que busquemos su rostro? ¿Qué vamos a encontrar cuando hallemos el rostro de Dios? Si Dios pide que busquemos su rostro,
Y no lo dice solo en este texto. Muchos textos más. El Señor dice, buscad mi rostro. Amén. ¿Qué hay? ¿Qué se encuentra buscando el rostro del Señor? Solo les avanzo algo. No es solo la oración, porque si no el Señor no lo hubiera puesto. Si no solamente hubiera puesto sobre el cual mi nombre es invocado y oraren y se convirtieran de sus malos caminos. Pero puso y oraren y buscaren mi rostro. Hay algo más en buscar el rostro del Señor. Pero ahí nos vamos a quedar. Amén. Le vamos a dar las gracias a Dios por su santa, bendita y exquisita palabra. Pongámonos de pie para orar y agradecerle al Señor. No se vaya a olvidar, la oración a Dios debe ser un momento sagrado. Olvídese de sus problemas, de su dificultad, porque no siempre vamos a arrodillarnos llorando así, porque estamos mal. También en los momentos de gozo hay que humillarnos delante del Señor. Y tomémonos el tiempo fuera de la iglesia para orar. Amén. Cada